Aleluya. Bendiciones, amados hermanos que nos ven y nos escuchan a través de estos medios. Podemos decir que Dios es bueno. Podemos hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y que por Él nosotros estamos aquí porque Él es nuestra esperanza de gloria. Así que los saludo en el nombre de Cristo Jesús y que esta palabra que el Señor hoy ha puesto en mi boca sea una palabra reflexiva, una palabra que pueda mantener nuestro tiempo, nuestros días en lo que Él quiere. Sabemos que estamos en este mundo, no somos de este mundo. Puede que hoy estemos, puede que no estemos mañana, pero sabemos a dónde iremos. Y es lo que quiero hablar en esta hermosa tarde. Y quiero que inclinemos nuestros ojos, nuestro rostro, y podamos orarle al Padre para que Él traiga esa hermosa y preciosa palabra que Él quiere darnos día tras día. Así que inclinemos nuestro rostro y roguémosle al Padre que esta tarde sea una tarde de bendición, una tarde donde podamos sentir su abrazo, su amor. Querido Padre Dios, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí hemos visto tus misericordias. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. O sea que cada día son nuevas, no son las mismas, Señor, pero siempre estás derramando de tu bendición sobre nuestras vidas. Te ruego, oh Padre eterno, que esta tarde utilices mis labios, que simplemente sea un instrumento en tus manos, porque todos estamos en el mismo caminar, mi Dios eterno. Y sé, Padre celestial, que tú puedes usar cualquier vaso que tú quieras, precioso Rey. Así que en esta tarde tú has decidido que yo sea ese vaso, Señor, que pueda transmitir tu mensaje. Limpia y purifica mi ser con tu sangre preciosa. Purifica mis labios, mi lengua, mi corazón, mi mente, mis pensamientos y mi todo, y que toda palabra que salga de mi boca sea sazonada por ti. Invoco tu presencia en mi vida, en este lugar y en la vida de cada uno de los que nos ven en este momento. Invoco tu presencia ahí donde están, precioso Rey, para que os puedan, Señor de los cielos, sentir que tú eres real, que no eres un cuento, mi Dios, sino que eres real, que tú tocas, que tú ministras, Señor, que tú libertas, precioso Rey, y que este día no sea la excepción, precioso Rey, en el cual tú quieras ministrar nuestro ser interior. Gracias, precioso Rey, te adoramos, te glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias y siempre nos hablas, Señor. Siempre nos andas hablando. Gracias, mi Rey. Oh, aleluya. Amén, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Lucas 4. Dios nos ha estado hablando de diferente manera. Dios es bueno, Dios es fiel. Y dice la palabra de Dios, porque hoy vamos a hablar de la unción, del poder, de lo hermoso que es la palabra. Pero la palabra no tiene vida si no es a través del precioso Espíritu Santo de Dios. Exaltamos el nombre de Dios en esta tarde. Exaltamos y glorificamos su santo nombre porque Él es bueno. Y cómo no exaltarlo si su Santo Espíritu se mueve en medio de nosotros. Y como dice esta palabra, es viva, es eficaz. ¿Y por qué es viva? Porque se mueve en el periodo, en el tiempo que Dios quiere que se mueva. Habla en el tiempo que Él quiere que hable. Y eso lo hace su Espíritu que mora en nosotros y con nosotros. O sea que mora alrededor y mora dentro de nosotros. Y vamos a leer ahí la palabra de Dios que dice en Lucas capítulo 3. Vamos a empezar en el capítulo 3 y su versículo 21. Y dice la palabra de Dios así. Oh sí, Señor, aleluya. Exaltamos tu nombre, Señor.
Glorificamos tu nombre, mi Rey. Adoramos tu nombre, precioso Dios. Aleluya. Oh, aleluya, Señor. Gracias, gracias, Padre eterno. Santo, santo eres, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Sé que está fallando algo. Dice que no se oye. No sé si realmente usted no me puede escuchar en esta hora. Puede notificarme a través de Facebook. Y dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 13 y su versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, descendió el Espíritu Santo en él, dice, en forma corporal, como paloma. Pero si seguimos leyendo, ahí en el 4 dice: 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí fue tentado por Satanás. No voy a hablar sobre eso, sino que estoy hablando de lo precioso y lo maravilloso que es el Espíritu de Dios y lo que es su palabra. O sea que allí me voy a centrar, porque el enemigo, ¿de qué manera quiso atacar a Jesús? Con la palabra. Pero el Espíritu Santo que descendió sobre él corporalmente, le daba ¿qué? Todo, porque era la divinidad en ese momento. Y lo que nosotros requerimos, de que la divinidad esté en nosotros y con nosotros. Y dice, luego dice en el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, del Espíritu, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Cómo vino Jesús del desierto? Vino en el poder. Fue lleno y lleno en el Espíritu. Ahí en el 4 cuando dice, para que nosotros podamos ser usados, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Vaciarnos de nosotros para que Él nos llene. Solo así nosotros podemos estar en el poder de Él, no en mi poder, en el poder de Él. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. En el 16 dice, del 4 al 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo inició su ministerio nuestro Señor Jesucristo? Abriendo las Escrituras para que se cumpliese lo que habían dicho los profetas. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Porque desde el Antiguo Testamento se hablaba de Él. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es la acción. Y dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Decía Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí. Nosotros necesitamos tanto del Espíritu Santo sobre nosotros para poder tener entendimiento de qué, de su palabra, de su verdad. Y para estos tiempos Él es el que nos va a dar a conocer todas las cosas. Y algo que Dios ha inquietado en mi vida en estos momentos, en este tiempo, es que todos nosotros, hijos de Dios, necesitamos
escudriñar su palabra y ser llenos del Espíritu, vaciarnos de nosotros y ya no ser nosotros, sino que Él en nosotros, para que podamos caminar en Él. A Él se le dio el libro del profeta Isaías, donde dijo que había venido a libertar al cautivo, a darle vista al ciego. Pero como les dije, no me voy a centrar en eso, sino que me voy a centrar en sí, lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través de su palabra. Y en Job, capítulo 32 y su versículo 8, hablaba uno de los que se acercó a Job en su tiempo de aflicción y se llamaba Eliú. Y dice en el 8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo de qué? De su poder, de su gracia, de su espíritu. Nos hace que entender. ¿Entender qué? Entender su verdad, su palabra. Y dice que hay espíritu dentro de nosotros. Y si vamos allá al 33 de Job y su versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién nos formó a nosotros? Porque aquí dice Eliú en Job, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y ahí atrásito habíamos dicho, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Eso es lo que está en nosotros. El poder divino del Padre. Y nos vamos a trasladar ahora a Timoteo. Quizás ahorita usted no me logre entender lo que estoy hablando. Pero dice en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, y su versículo 14 dice, pero pusiste tú en lo que has aprendido, pero tú dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. La palabra es la que nos hace sabios, nos da el entendimiento para nuestra salvación. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién me instruye a mí? Dice, toda la escritura fue inspirada por Dios y fue hecha útil ¿para qué? Para enseñarme. ¿Enseñarme qué? Enseñarme cómo yo debo caminar en esta tierra. ¿Para qué me es la palabra también? Para redarguirme. ¿Me redarguye de qué? Cuando yo estoy caminando en el camino incorrecto. Pero también me corrige, porque aquí hay instrucciones y me dice, lo que estás haciendo no es bueno, pero también me instruye en justicia para que yo siga el camino de la verdad. Pero esta palabra por sí sola no habla. Habla, como les dije, a través de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo me voy a perfeccionar yo si yo no leo su palabra, no escudriño su palabra y no tengo una comunión? Porque Jesucristo tuvo una comunión con Dios Padre todo el tiempo, con el Espíritu Santo. Asimismo, nosotros necesitamos de tener esa comunión con Él. Esa relación de intimidad, donde tú vienes y hablas con Él, platicas con Él. Orar es platicar con Él. Orar es decirle, Señor,
en este tiempo, muéstrame tu camino. En este tiempo, guía mis pasos. Somete mi vida al camino tuyo para que yo pueda caminar en él. Y el Señor viene y empieza un diálogo entre Él y nosotros. ¿Y cómo me va a decir usted? Usted puede decir, ¿cómo Dios me puede hablar a mí? Cuando usted escudriña la palabra de Dios, el Señor empieza a hablar porque esta es palabra viva. Palabra que nos hace crecer. Y cuando estamos en esa intimidad, porque no solo hablamos nosotros, sino que también Él habla en esa plática que tenemos en nuestro lugar secreto, en nuestro lugar de intimidad. Muchos dicen, Dios no habla conmigo, yo no escucho la voz de Dios. Dios nos puede hablar de diferente manera y lo dice Job, por sueños, por visiones, por lo que está a nuestro alrededor, audiblemente, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero también nos habla cuando estamos ahí arrodillados, cuando nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no le damos un tiempo a Él. Entonces no vamos a escuchar su voz. Pero cuando verdaderamente usted viene y empieza y le da el tiempo al Señor, el Señor a través de su palabra le trae la palabra, o sea, empieza a hablar a través de ¿qué? De esta palabra viva. Y le empieza a traer los pasajes, y esos pasajes empiezan a llenarlo y a decir, oh sí, Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero. Por eso dice que esta es la palabra profética más segura, y lo dice allí el apóstol Pedro. Nos habla en segunda de Pedro, nos está diciendo que verdaderamente es su palabra la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos ministra. Y ahí en segunda de Pedro, capítulo 1 y su versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Buscamos profetas? ¿Es bueno? Es bueno, porque si Dios dejó los profetas para que usted consultara, Dios sabe por qué. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios en este tiempo? Donde usted y Él tienen intimidad. Él mismo le va a hablar a usted. Usted no requiere de salir e ir en busca. Antes, en el Antiguo Testamento, la gente salía en busca de qué, de los profetas. Los reyes consultaban a los profetas. Los sabios consultaban a los profetas. ¿Por qué cree usted que consultaban? Porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. Mas sin embargo, el Espíritu Santo, tenemos el privilegio, que es lo que desearon los profetas del Antiguo Testamento tener, que usted y yo tenemos, y se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué usted espera que venga un profeta para que le dé palabra? Cuando la palabra que más segura es esta, porque ahí lo está diciendo, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra nunca se va a equivocar. El verbo hecho carne, Él activa a través de su Santo Espíritu esa palabra que quiere traer en el momento preciso a su vida y a mi vida. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde, que no dependamos del hombre porque el hombre falla, sino que dependamos ahora de lo que Él nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Él? Si no es al precioso Espíritu Santo que está aquí dentro de este altar, juntamente con Dios Padre y con Dios Hijo. Entonces dice ahí, tenemos la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos que estar atentos a esta palabra, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. En los momentos de oscuridad, tanto míos como suyos, esta palabra va a alumbrar y va a quitar lo oscuro, esa falta de entendimiento, porque el enemigo dice que vino y entenebreció nuestro entendimiento para que no nos alumbre la luz de Cristo. Satanás es el que ha venido a oscurecer, a poner vendas en nuestros ojos espirituales para que no entendamos lo que Dios nos quiere hablar. Y para que no nos alumbre ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Pero el apóstol Pedro decía, estad atentos como a una antorcha. O sea que tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en cada momento que nosotros doblamos nuestras rodillas. El Espíritu Santo nos habla y es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Su palabra y el Espíritu de Dios. La palabra es hermosa porque nos habla y el Espíritu Santo es el que nos redarguye y es el que quita la oscuridad de nuestros ojos, del entendimiento, para que podamos ver los tiempos que estamos viviendo. Y dice, en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Es Cristo. Hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Iglesia, cuerpo de Cristo. Tú necesitas, yo necesito meterme en una comunión, en doblar mis rodillas ante Él y tener pláticas con Él a cada momento, donde Él me va a hablar y me va a traer su palabra y me va a dar el refrigerio, el reposo que necesita mi alma. ¿Y por qué te digo? Porque en este tiempo dice la palabra de Dios que vendrán falsos y hasta a los suyos engañarán. Aquel que no deje que esta palabra sea su antorcha, sea su luz. Va a venir gente que nos va a querer engañar, pero si tú tienes la lámpara, tienes la luz, tienes la antorcha encendida, nadie va a poder engañarte. Y eso lo habla tanto Timoteo, que dice que vendrán amadores de sí mismos. Ahí en el 3:2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vendrán en este tiempo y podemos ser engañados si la antorcha de su palabra y la presencia del Espíritu Santo no mora en nuestros corazones. Porque entonces el lucero de la mañana no alumbrará ni nacerá en nuestros corazones. Y leyendo esta palabra, lo que me llamó la atención fue ahí donde habla de que en el tiempo de Adán y Eva, dice que Adán no fue engañado, sino que fue Eva la engañada. ¿Y cómo sabes tú esto? Dice ahí en 1 de Timoteo, en su capítulo 2 y su versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán
fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y santificación con modestia. Esta parte de la palabra, muchos la tergiversan. Y Dios está diciendo que Adán fue hecho primero, o sea, en el orden. Dios hizo a Adán y a quien le dio la palabra. Si nosotros vamos atrás a Génesis, dice que Dios le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del que está en el centro no puedes comer. ¿A quién le dio la palabra? ¿A quién le dio la palabra? El Padre. A Adán. La mujer fue engañada, sí, porque la palabra no fue dada a ella, fue dada a Adán. O sea que Adán no fue engañado, sino que él hizo las cosas con sus 5 sentidos bien puestos. Porque Dios le dio esa palabra a él, porque Dios le dio el orden a él. El que fuera el que llevara a cabo lo que era el hogar ahora. Dios le ha dado ese privilegio al hombre, no para que se enseñoree de la mujer, no, sino para que ¿qué? Para dar dirección. Porque Dios quiere hablar con el varón. Pero ¿qué pasó con Adán? Dios habló con Adán, mas no así con Eva, pero Adán le transmitió a Eva. Y no es lo mismo que tú leas la palabra que otro te la transmita. ¿Por qué traigo esto a la palabra de hoy? Porque tú y yo necesitamos escudriñar la palabra y no solamente escucharla, sino que ser como los de Berea, que ellos eran solícitos en escuchar la palabra, pero dice que cuando se iban a sus casas, iban e indagaban si era cierto lo que les decían o no. Pero la iglesia, ¿qué ha pasado con nosotros? Que nosotros nos conformamos con lo que nos dicen, pero no indagamos la palabra de Dios. Y por eso viene el engañador. Y por eso Satanás vino y engañó a Eva. Porque Eva no fue la que tuvo una forma directa con el Padre, sino que fue a través de Adán. Pero Adán sí tuvo esa palabra directa del Padre, que le había dicho que le prohibía comer del árbol del que estaba en medio, que era del bien y del mal. Él sabía la verdad, mas sin embargo incurrió ¿en qué? En su propia voluntad, en participar de lo que Dios le había dicho que no hiciera. Él pudo haber dicho no, porque el Señor dijo esto y esto, pero él se dejó llevar por lo que le dijo Eva. Tú no tienes que dejarte llevar, sino que tú tienes que incurrir en la palabra de Dios. Tú tienes que indagar la palabra de Dios. Vamos a ir a San Juan, a Primera de Juan, no San Juan, Primera de Juan, capítulo 2. El apóstol Juan nos habla mucho del amor de Dios. Y ahí en Primera de Juan, capítulo 2, y su versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en quien, en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿La unción de quién? Del Santo Espíritu. La unción del Santo Espíritu es el que nos enseña. Pero ¿por qué perecemos? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. ¿Por qué nos desviamos? Porque no escudriñamos la palabra de Dios.
porque dice que ella es la que permanece en nosotros y no tenemos necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira. Y dice en el 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Permanecer en Él es permanecer en su palabra. Es deleitarnos en su palabra. Es deleitarnos en su ley de día y de noche. Amarlo a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y amar a mi prójimo. Mi delicia es Él. Mi deleite tiene que ser Él. Pero ¿cómo decimos nosotros que nos deleitamos en Dios cuando no pasamos tiempo con Él? Pero decimos, yo me deleito en Él. Cuando no abrimos ni siquiera las sagradas escrituras. Pero nos deleitamos en Él. No tenemos comunión con Él, pero nos deleitamos en Él. ¿Será cierto eso? Porque yo me deleito, porque Él es el verbo activo en esta palabra. Y dice ahí, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué nos vamos a alejar avergonzados? En su venida. Porque ocurrirá aquello de las 10 vírgenes. Que no tenían sus lámparas, no tenían aceite en sus lámparas. Tú eres esa lámpara que necesita el aceite de la unción, que te va a enseñar la verdad. Ellas no tenían aceite ni en sus lámparas ni en sus recipientes, o sea que no tenían extra aceite. El aceite se adquiere a través de una comunión y relación e intimidad con Él. Amada, amado, yo puedo decirte, ven, voy a poner la unción sobre ti. Cuando la unción tú la adquieres a través de la obediencia. Lo que pasa es que no escudriñamos la palabra y por eso no la entendemos. La unción no es repartida. La unción se adquiere. Tu vasija, tu corazón tiene que estar lleno de esa unción, de ese aceite. Para que tu lámpara esté encendida, como dice el apóstol Pedro. Para que mantengas esa antorcha encendida. Y lo oscuro se esclarezca. Porque solo Él puede alumbrar tu corazón, mi corazón. Hemos sido religiosos. Y el Señor va a demandar de nosotros. ¿Cuánto tiempo tuvimos intimidad con Él? Porque en la intimidad de donde tú lo conoces, yo lo conozco. No hay otra forma para poder conocerlo. Si no es en esa intimidad viva, en esa intimidad poderosa. Dios nos habla. Porque debemos de anhelar al precioso Espíritu Santo. Tenemos que deleitarnos en Él. Él es la unción que te va a enseñar a ti, me va a enseñar a mí. Eso es lo que requiere el Hijo de Dios. Eso es lo que necesitas solamente. No necesitas más. Él está presente. Él está presente, Él no está ausente. Él está presente cuando lo invocamos. Cuando le pedimos que su unción venga, que su poder venga.
cuando le buscamos de día y de noche, cuando la palabra permanece de día y de noche, entonces cuando su ley permanece en mi vida de día y de noche, Él es mi delicia. No necesitas que nadie venga y te diga: ven, ¿quieres unción? La unción se gana de rodillas. La relación se gana de rodillas. La relación se gana abriendo nuestros ojos a su palabra y nuestros oídos y nuestro entendimiento. No que alguien te va a dar unción. A veces queremos las cosas como una varita mágica. Ven y yo te voy a dar unción. La unción no se adquiere así. La unción se adquiere en obediencia, en sometimiento, en integridad. Así que esas mujeres dicen que tenían sus lámparas vacías. Y cuando llegó el esposo y ellas llegaron, ya se había cerrado la puerta, porque quisieron ir a buscar el aceite. El aceite lo buscas tú día a día. Día a día tienes que buscar el aceite, no de vez en cuando, sino que en todo tiempo tienes que buscar el aceite. Estas mujeres no tenían aceite. No se prepararon, no estaban preparadas. Y tuvieron que salir, y cuando regresaron las puertas se habían cerrado. El Señor está a las puertas y dice allí en Primera de Juan 2 y su versículo 29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Necesitamos de Él. Necesitamos tanto en este tiempo. Necesitamos que Él vaya transformando nuestras vidas, vaya cambiando nuestras vidas, y que todo eso oscuro vaya saliendo de dentro de nosotros para que venga la luz de Él. Esa luz que nos va a guiar por el camino a la verdad y el camino a la vida. Cierra tus ojos ahí y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos meta en ese camino de la verdad y la vida. Cierra tus ojos, querido Padre Dios, porque a ti invocamos e invocamos tu presencia en esta hora. Y te pedimos que nos perdones porque hemos vivido una vida religiosa. Pídele perdón a Dios por la vida que hemos llevado, porque hemos sido religiosos, pero no hemos buscado, Señor, tu presencia. No hemos buscado esa intimidad, ese aceite que me enseña, Señor, tu verdad. Perdóname, Señor, y perdónanos a todos, Señor, porque tú nos hablas y nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Quizás nos estás hablando fuera de tiempo, porque tu tiempo está cerca, pero aún tienes misericordia de nosotros y quieres traer luz para que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Espíritu de Dios, ministra nuestras vidas en esta hora. Espíritu Santo, llévanos por ese camino de la verdad y de la vida, donde vamos siendo sanados espiritualmente, donde vamos siendo sanados en todas las áreas de nuestro corazón. Toma lugar, Dios Espíritu. Toma lugar en nosotros, reposa. Porque tu palabra dice que el Espíritu reposarán sobre la vida del ungido, y el ungido era Jesús. Y ahora nosotros en Jesús, Él nos unge a través de su palabra y de su Santo Espíritu.
Gracias, Señor, en esta hora. Santifícanos, vivifícate en nosotros. Llénanos de tu gracia infinita, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra pueda ser rema en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Padre Dios, te glorificamos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Que mi Señor me los bendiga, mi amado y mi amada. Que el Señor venga haciendo la obra perfecta en cada uno de nosotros y nos perdone por la manera que hemos caminado y nos instruya en su buen camino. Que Dios me lo bendiga y hasta una próxima, si Dios lo quiere, porque estamos ya a las puertas de su venida por su iglesia, porque vendrá por su iglesia. Gracias le damos a ese Dios santo y bueno, y hasta una próxima. Que Dios me los bendiga, que me los guarde. Aleluya, amén. Aleluya. Oh, sí, Señor.